Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Amén. Antes de comenzar, vamos a llamar a los músicos de nuevo. Y vamos a pedirle que por favor nos toquen un corito. Vamos a pedir que por favor todo el que pueda se puede poner de pie y vamos a gozarnos con este corito para el Señor. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Gracias al Señor. El Señor Jesús, cuando andaba evangelizando, por donde quiera que pasaba, la gente se daba cuenta y comenzaban a clamar y a llamarle. Y reconocían que estaba pasando Jesús, el Hijo del Señor, el elegido, el enviado para dar salvación y sanación. Y la gente clamaba a voces, clamaba a Jesús por las distintas necesidades de salud, económica, por alimento, clamaban a Jesús a grande voz. Hoy estaremos predicando bajo el tema clamar a Dios sin cesar o sin cansarte. Clamar a Dios sin cansarte. Y vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 15, verso del 21 al 28. Clamar a Dios sin cansarte. Debemos clamar al Señor sin cansarnos, sin desmayar. Podemos ver que a veces quizás no escuchamos su voz, pero Él a nosotros sí. Vamos a leer en el libro de Mateo, en capítulo 15, del verso 21 al 28. Aquí vamos a encontrarnos con un tema de una mujer que clamaba a Jesús. Leemos las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija. Es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras vosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de su amo. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada de aquella hora, o desde aquella hora. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tus palabras, mi Dios. Señor, mira esta palabra, mi Dios, que nos ha regalado, que ha puesto, Señor, en mí. Te pido, mi Señor, que tú hables a tu casa por ella. Señor Jesús, que no vea un cuerpo humano aquí en el altar, sino que sea tú, Señor, tu palabra en mi labio. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí vemos una mujer con una necesidad. Una mujer que necesitaba un milagro del Señor. Una mujer que necesitaba que su hija fuera sanada. Esta mujer estaba pasando por un momento difícil, viendo a su hija siendo atormentada por un espíritu que no era de Dios. Y esta mujer se dio cuenta o sintió que Jesús estaba caminando por aquella región. Y dice la palabra que ella clamaba a grandes voces y gritaba, y Jesús aún no le respondía nada. Y ella gritaba y clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, de mi hija. ¿Sabe qué? Que nosotros muchas veces clamamos y clamamos y a veces no escuchamos la voz del Señor. Pero eso no quiere decir que el Señor no nos está escuchando. Eso no quiere decir que el Señor no está escuchando nuestra voz. Eso no quiere decir que Él se ha olvidado de que mi clamor está llegando a Él. Esta mujer seguía insistiendo y seguía clamando. Y sabe que ella no se rendía. Y así lo vemos con muchas personas o muchos personajes en la Biblia. Incluso también como el ciego Bartimeo, que no se cansan de clamar y de llamar para que el Señor haga un milagro en ellos. Pero en ese llamado nosotros vamos a encontrar obstáculos, claro que sí. Y mientras estamos orando, quizá vamos a encontrar una persona que nos susurre: ¿para qué oras si el Señor no te escucha? O quizá vamos a escuchar el espíritu maligno en nuestro interior diciéndonos: ¿para qué oras si el Señor no te ha contestado? ¿Por qué te afana clamando al Señor si aún Él no ha escuchado tu voz? Mira, a esto y esto, ve a tal lugar. Aquí los discípulos fueron el obstáculo para esta mujer. Y dice que se acercan al Señor y le dicen: Señor, devuélvela, porque no deja de gritar. Aquí los discípulos fueron usados diciéndole a Jesús que devolviera a esa mujer, porque ella no iba a dejar de gritar y de clamarle por un milagro. Así nosotros a diario encontramos obstáculos en nuestra vida. Cuando tenemos necesidades y algunas dificultades, vamos a encontrar piedras en el camino que te van a decir que no siga. Pero ¿sabe qué? El Señor no se ha olvidado de que nosotros le estamos llamando y de que estamos clamando a Él. Él está ahí y sigue pendiente a que sigamos llamándole. Él está atento a que sigamos clamándole y diciéndole:
Señor, mírame como esta mujer. Y dice que él no contestaba, no respondía ninguna palabra. En el verso 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra algunas. Porque nosotros a veces nos empeñamos en que el Señor nos responda tan pronto le estamos clamando. Y nos afanamos porque el Señor conteste tan pronto hacemos una petición. Y no sabemos que para el Señor es bueno esperar, porque en el Señor, el que espera en Él, es bendecido. Miren, me recuerdo a que todos nosotros, pero yo principalmente, he pasado por procesos en los cuales he tenido que clamar al Señor sin desmayar. Y yo sé que cada uno de ustedes han pasado por esos procesos. Y no tiene que ser de salud físicamente. Puede ser por un empleo. Puede ser por una situación emocional. Puede ser por una relación. Puede ser por cualquier cosa que nosotros estemos clamando y que no escuchemos la voz del Señor a tiempo. No quiere decir que el Señor se ha olvidado de nuestro clamor y de nuestras peticiones. Yo digo que el Señor quiere ver nuestra actitud y quiere ver hasta dónde llegamos clamándole y hasta dónde somos resistentes, sabiendo que en su mano está nuestra solución. Que en las manos del Señor es que está la solución a nuestra necesidad. El Señor quiere ver cuánto resistimos, cuánto aguantamos y no nos apartamos hacia otro lugar. Haciendo anécdota de la vida que conozco, a veces personas que tenían alguna necesidad, vamos a decir, de situaciones económicas o quizá una de salud o que sentían algunos espíritus que no eran de Dios, pues quizá no clamaban al Señor y si lo clamaban lo hacían por un ratico y se apartaban. Y alguien le decía, mira, yo conozco un hechicero tal que te va a limpiar y te vas a liberar de eso. Y alguien le decía, mira, yo te voy a llevar de esta mujer porque esa mujer sí sabe que te va a sanar. Y mira, tu relación la va a restaurar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Aquí no, gracias a Dios. Pero ustedes y yo hemos conocido personas, ¿verdad? Hemos conocido personas que sí le dicen, mira, tu relación se desbarató. Yo te voy a llevar donde está el fulano que sabe y te va a hacer un trabajo que esa pareja va a volver contigo. No, Raúl. Mire, el Señor quiere ver hasta dónde nosotros clamamos a Él, hasta dónde resistimos, clamándole y llamándoles. Esta mujer no se cansaba y cuando Jesús se voltea a ella y le dice, ¿qué quiere que te haga? Ella le dice, mira, Señor, yo quiero que tú sanes a mi hija porque está siendo atormentada por un espíritu del demonio. Jesús le dice, mujer, no está bien que le demos el pan de los hijos a los perrillos. Oigan esto, ¿cómo le dice Jesús? En pocas palabras, le está diciendo o le dijo una palabra que quizá no fue agradable para ella, ¿verdad? Que no se le podía dar el alimento de los hijos de la casa a los perrillos. Y esta mujer, siendo astuta y inteligente, le dice, sí, Señor, pero aún de la migaja que cae de la mesa de los amos, los perrillos comen. O sea, que nosotros, aunque estemos alimentados en otras pocas palabras, de la palabra del Señor, de la llenura del Señor, otros que estén a nuestro alrededor, que aún no se han acercado al Señor, cuando nosotros nos acercamos y compartimos con ellos, ellos pueden disfrutar del alimento espiritual a través de cada uno de nosotros. Y nosotros diríamos, ¿y cómo? Sí, porque aunque no estemos hablando del evangelio siempre, en un momento determinado le vamos a decir, mira, el Señor tiene el control de tu vida. En un momento determinado le vamos a decir,
el Señor es quien te va a dar ese empleo. Entonces, del alimento que nosotros estamos recibiendo, estamos dejando caer para aquel que aún no se ha acercado al Señor pueda ser alimentado. Por eso es importante alimentarnos y estar lleno de la gracia del Señor, del Espíritu del Señor, y sobre todo no dejar de clamar a Dios por las cosas de nuestra vida. Nosotros tenemos necesidades y a veces tendemos a rendirnos rápido y tendemos a hacerle congestiones al Señor y a decirle: mi Dios, yo te sirvo, yo soy tu hijo, ¿por qué no me contesta? Mira que yo hago esto y esto, yo predico, yo evangelizo, y viene el yo a mi vida y comenzamos a decirle al Señor: ¿por qué tú no me contestas? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me da el empleo? ¿Por qué no me da la salud que necesito? ¿Sabe por qué? Porque aún no ha sido el tiempo del que el Señor se voltee hacia nosotros para hacer posible ese milagro. Aquí, mientras Jesús no se volteó a mirar a esa mujer, no pudo ser posible que ella recibiera el milagro. Y nosotros pensamos que porque estamos llenos de la gracia del Señor y clamamos a grandes voces, es que de una vez el Señor tiene que contestarnos. No, hermano, no es así. Para el Señor no es así. Tenemos que aprender a esperar. Pero en esa espera, nosotros tenemos que aprender a no dejar de clamar, a no dejar de decirle al Señor y de presentarle al Señor nuestras necesidades. Y mira qué pasó cuando el Señor se acerca a ella. Ella dice: entonces ella vino y se postró ante el Señor. ¿Qué hizo esta mujer? Simplemente se postró. Señor, mírame aquí. Señor, ten compasión de mí. Haz el milagro que necesito. Necesito ver a mi hija liberada de este espíritu que le atormenta. A veces a nosotros se nos es difícil postrarnos a los pies del Señor. Sí, hermano, a veces es difícil postrarnos a los pies del Señor y decirle al Señor nuestras necesidades, lo que estamos esperando, una respuesta de nuestro Dios. Muchas veces estamos en la casa y nos vamos a la cama y ni siquiera oramos. O simplemente nos levantamos con el estrés de que tengo que trabajar y ni siquiera oro antes de salir. No me postro ante el Señor, pero sí quiero que Él me escuche. No me postro ante Él, pero sí quiero que Él me escuche. Hoy nosotros, la iglesia, discípulos de Cristo, estamos orando y clamando por un recurso pastoral. Y muchos se nos acercan y cuando es, ¿cuál es la respuesta? Y muchos nos dicen: ¿cuándo nos van a dar una respuesta? ¿Qué va a suceder? ¿Sabe qué? Estamos orando y esperando la respuesta del Señor. Estamos orando y esperando la respuesta de Dios. ¿Debemos cansarnos? Claro que no. Seguir clamando al Señor. Seguir clamando a nuestro Dios. Que en un momento determinado el Señor se va a voltear y nos va a decir: mira, ahí está tu recurso pastoral. Gloria a Dios. Iglesia, no nos desesperemos. Sigamos orando, sigamos llamando. Postrémonos a los pies del Señor, que Él escucha nuestras peticiones. Postrémonos a los pies del Señor, que Él escucha nuestro llamado, nuestro clamor. Él está atento a nosotros. Él está pendiente a nuestras palabras. Él está pendiente de lo que hacemos, aunque no lo podamos sentir, aunque no lo podamos ver. Y en esta mañana yo te digo que así como Jesús estaba caminando por allí físicamente,
Hoy el Señor camina por este lugar. El Señor camina por aquí. ¿Y por qué es? Simplemente porque Él dijo, yo me voy, pero no lo dejo solo. Porque dejaré al Consolador con ustedes. Dejaré al Espíritu Santo con ustedes. Y Él hablará por mí. Y Él hablará por ustedes ante el Señor. Entonces, si el Espíritu del Señor está aquí, entonces Jesús camina por aquí. Jesús está caminando en medio nuestro. Jesús camina por este lugar. Jesús camina por donde nosotros caminamos. Y Él está esperando que le clamemos y que le llamemos. Esperando que nosotros clamemos a grande voz. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de esta casa. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de cada uno de tus hijos. Jesús, escucha nuestro clamor. Él escucha nuestras oraciones. El Señor nos dice que Él está pendiente en las palabras de cada una de nuestras necesidades. Él está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Y que ni una de las que nosotros estamos presentando se le ha olvidado. Ahora yo les pregunto, nosotros tenemos la fuerza para esperar y tenemos ese ánimo de clamar y saber que en un momento, aunque no sea ahora mismo, el Señor se va a voltear y nos va a dar la bendición que estamos esperando. Miren, cuando uno ora al Señor y quiere ver las cosas instantáneas, yo creo que a veces el Señor dice, yo lo voy a dejar tranquilo a ver qué es lo que va a hacer. Porque yo creo que muchas veces le he dicho, y en otras predicaciones, que cuando Lisbeth comenzó a estar hospitalizada por este cáncer, atormentándola, yo me metía en una habitación y le digo que me paseaba, a veces hasta amanecía, terminaba de amanecer en el piso y clamaba al Señor, y clamaba al Señor, y corría, y yo hacía todo lo posible para ver la mano de Dios obrar. Yo digo que peleaba, aunque ustedes no me lo crean, espiritualmente, solo. Yo tiraba todos los golpes necesarios ahí. Porque yo decía que estaba peleando con algo que no era de Dios. Y miren, que en un momento el Señor en una revelación me dice, descansa. Descansa. Y ahí fue cuando yo aprendí a cambiar entonces el método de orar. Y comencé a decirle, Señor, ella no es mi hija, ella es tu hija. Señor, yo soy el tutor. Mira, yo te pido que si es posible le regales 70, 80 años de vida, pero tú fuiste que la creaste. Si te la tienes que llevar ahora, llévatela. Sí. Entonces, a veces tenemos que cambiar las metodologías de orar. A veces tenemos que cambiar nuestra forma de clamar, pero no dejar de clamar al Señor. Y aprender a descansar y esperar. Aprender a descansar. Y cuando el Señor me dice en esa revelación que descanse, entonces yo aprendí a descansar. Aprendí a comer. Aprendí a estar tranquilo. Hacía ayuno de 3, 4 y 5 días corridos. Y ahí aprendí a alimentarme diferente. Aprendí a comer. Y aprendí a orar y a esperar la respuesta del Señor. ¿Y qué ustedes creen? ¿El Señor respondió? Claro que sí. Amén. Claro que sí. Él respondió. Lo mismo que esta mujer estaba esperando, esta mujer de Canaán, la mujer cananea. Estaba esperando esa respuesta. Cuando Jesús se voltea, allí encontró después la respuesta.
Y dice el Señor a esta mujer, después que ella le da esta respuesta tan sabia, dice: oh mujer, grande es tu fe. A ella no le importó que el Señor en pocas palabras le dijera que ella era como un perrillo. A ella no le importó eso. A ella no le importó cuánto le pudieran llamar. A ella lo que le importó era que la salud, el control, la salvación estaba en la mano de Jesús. Y por eso ella le dio la palabra sabia. Aún los perrillos comen de la migaja que cae de su amo. Nosotros aún comemos de la migaja que cae de Jesús. Y somos alimentados. Y con eso recibimos milagros. Porque el Señor es nuestro amo. El Señor es nuestro amo. Jesús es nuestro amo. Y de lo que Él come, nosotros somos alimentados. Espiritualmente hablando, de la palabra del Señor. Clamemos a Dios todo el tiempo. Fíjense, en otro capítulo, en el libro de Marcos, hay un hombre con esta misma situación y se llama Bartimeo. Un hombre ciego de nacimiento. Un hombre que nació ciego y que no sé la cantidad, la Biblia no relata la cantidad de años que llevaba, pero ya era un hombre adulto. Ya era un hombre viejo. Y él dice que, dice la palabra aquí en Marcos, dice en Marcos 10:47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Otra vez se repite esta palabra. ¿Por qué? Porque la gente que sabía que Jesús era el que podía hacer posible un milagro extraordinario en la vida de él, clamaba a Jesús con esta forma y simplemente le decía: Jesús, hijo de David. Jesús en realidad no era el hijo paterno de David, pero era del linaje de David. Entonces, por eso le decían Jesús, hijo de David. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel esperaba un rey, un sanador, un salvador del linaje de David. Y ellos entendían que este era el Salvador, que este era el Mesías, que este era el profeta, que este era el sacerdote que había llegado para dar salud, para dar sanidad, para dar salvación, como nos la dio a nosotros. Este ciego Bartimeo se acerca a él y el Señor le dice: ¿qué quiere? Y él le dice que pueda ver. Así que el Señor le dio unas instrucciones para ir a hacerla. Y este ciego recibió la vista. Recibió la vista. Aún su pueblo no lo creía que esto había sucedido. Y podían decir que Jesús estaba haciendo cosas que no eran celestiales, sino que eran del enemigo, que eran satánicas. Si decían que Jesús sanaba en el nombre de un Beelzebú, un espíritu por ahí que no era de Dios. Hoy nosotros no tenemos quizá una necesidad de salud. Hoy nosotros quizá no tenemos una necesidad económica. Hoy quizá no tenemos una necesidad emocional. Pero sí sé que cada uno de nosotros tenemos por qué clamar a Dios a grandes voces. Que cada uno de nosotros tenemos un porqué, un motivo para clamar a Dios sin descansar, sin desmayar. Allí el ciego también se encuentra con la misma situación. Muchos le reprendían para que él dejara de gritar.
Reprendían quizás diciendo: quítate, échate, vete, apártate. El Señor no te está escuchando. Pero este hombre no se rindió. Y lo dice en Marcos 10:48, que lo reprendían, que lo echaban como fuera. Quizás lo desahuciaban. Pero sabe que él no hizo caso a eso. Él no dejó de seguir llamando y clamando al Señor. Él no dejó de seguir clamando y dando voces para ver el milagro del Señor en su vida. Iglesia, yo te digo, no sé el milagro que tú estés esperando, pero sí te digo, no te canses, que en el tiempo del Señor lo vamos a recibir. En el tiempo del Señor lo vamos a recibir. Cerrando, para cerrar también hay un verso en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu ojo no conocen. Y casi todo el mundo se sabe este versículo. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Jeremías 33:3. Y te mostraré cosas grandes que tus ojos jamás hayan visto. No nos paremos de clamar. No dejemos de clamar. Y vamos a ver cosas que jamás en nuestra vida lo hubiésemos imaginado. Y vamos a ver cosas que cuando lo estemos disfrutando, vamos a decir: pero esto no soy yo. Como yo que estoy aquí predicando. Porque yo estoy aquí, pudiera decir: no soy yo. Porque la verdad que a mí me temblaban las rodillas, la mano, la boca, todo. Y el corazón que quiere salir huyendo de mí para estar en este lugar. Pero ¿sabe qué? Hay que clamar a Dios. Sí, clamar al Señor. Y Él es que da la fortaleza. Y como dice el verso, Él nos mostrará cosas que nunca hubiésemos imaginado que la íbamos a poder hacer. Sí. Solamente hay que ser obediente y seguir llamando y clamando al Señor. Seguir llamando y clamando al Señor sin descansar. Y vamos a ver ese poder de Dios obrando en nuestra vida. Clama, iglesia. Clamemos, como dice el verso de Jeremías, sin desmayar, sin cansarnos, como lo hemos visto con estos 3 ejemplos. En la Biblia hay mucho más ejemplos de líderes que clamaban, de personas que clamaban por una necesidad y en el tiempo del Señor pudieron verlo hecho realidad. Algo que tenemos que tener pendiente: no es en el tiempo nuestro, no es en el tiempo mío, no es cuando yo quiero, es cuando Dios quiere, es cuando Dios dijo: este es el momento. Pero sí, tenemos unas acciones que hacer. Y como lo hizo esta mujer cananea, simplemente clamar y ¿qué más? Postrarnos a los pies del Señor. Clamar y postrarnos a los pies del Señor. Y podemos ver y podremos ver el milagro del Señor en nuestra vida.